Pues estúpida empleada doméstica, ni siquiera sabe leer. Las palabras atravesaron la sala de juntas como fragmentos de vidrio, cada sílaba rebosante de desprecio, mientras el dedo bien cuidado de Fernando señalaba directamente a la mujer paralizada en la puerta, con su carrito de limpieza bloqueando su única vía de escape. Las manos de Camila temblaban alrededor del mango de la mopa, no por miedo, sino por algo completamente diferente, algo que la arrogancia de Fernando nunca le permitiría ver. Los 7 miembros de la junta se movieron incómodos en sus sillas de cuero italiano, y sus risas nerviosas llenaron el espacio entre la crueldad y la complicidad. Te hice una pregunta sencilla, continuó Fernando, alzando la voz mientras se levantaba de la cabecera de la mesa de caoba, con su traje a medida que valía más de lo que le pagaba a Camila en un año. ¿Acaso entiendes lo que te digo? ¿O tengo que hacerte dibujos? La mañana había comenzado como cualquier otra en la torre de cristal que se alzaba sobre el horizonte de la ciudad. Camila había llegado a las 5 de la mañana, 2 horas antes de que los primeros ejecutivos atravesaran el vestíbulo de mármol, con sus zapatos marcando el ritmo de la importancia que llevaban como una armadura. Ella conocía sus horarios mejor que ellos mismos. El señor Harrison siempre llegaba a las 7:15 y tomaba su café solo con un terrón de azúcar. La señora Chen trabajaba hasta tarde los martes y dejaba documentos confidenciales sobre fusiones esparcidos por su escritorio como migas de pan. Y Fernando, el director general, que había construido su imperio a costa de personas a las que consideraba insignificantes, llegaba cuando le apetecía, porque las reglas eran para quienes no podían permitirse infringirlas. Hoy había llegado temprano, demasiado temprano. Lo siento, señor Fernando, dijo Camila, con voz deliberadamente baja, cuidadosamente ensayada. Solo intentaba. ¿Intentabas qué? ¿Fingir que perteneces aquí? Se rió, un sonido que hizo que los demás ejecutivos desviaran la mirada hacia sus teléfonos, sus tazas de café, cualquier lugar menos hacia la mujer que estaba siendo diseccionada por palabras más afiladas que cualquier cuchillo. Llevas 3 años limpiando estas oficinas y aún no sabes que no se debe interrumpir las reuniones de la junta. 3 años. 3 años de presencia invisible, de ser un mueble con pulso, de recoger algo más que basura de las papeleras. Los ojos de Camila se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa. Planes de adquisición, del tipo que destruían a las empresas más pequeñas y alimentaban al monstruo que Fernando había construido. Números que no cuadraban, firmas que no deberían existir, detalles que alguien que no sabía leer nunca notaría. Solo pasaba por aquí, Fernando, intentó decir débilmente uno de los miembros de la junta, el señor Klein. Quizás deberíamos, quizás nada, lo interrumpió Fernando, con el rostro enrojecido por la ira que le provocaba que lo cuestionaran, aunque fuera con delicadeza. Este es precisamente el problema de esta empresa. Somos demasiado blandos. Dejamos que cualquiera pase por estos pasillos pensando que es importante. Se volvió hacia Camila y se acercó a ella. Ella podía oler su colonia, algo caro, importado, elegido para anunciar su presencia antes de entrar en una habitación. Su aliento desprendía un ligero aroma a whisky, el que guardaba en su oficina, la botella escondida detrás de unos libros de derecho que nunca había abierto. «Mírame cuando te hablo», le ordenó. Camila levantó los ojos lentamente, encontrando su mirada con una sumisión ensayada. Pero detrás de esa máscara cuidadosamente construida, su mente catalogaba todo. El tic nervioso en su ojo izquierdo que aparecía cuando mentía. La forma en que su anillo de bodas reflejaba la luz. El tercero en 5 años. El ligero temblor en sus manos que delataba las pastillas que tomaba para mantener su legendaria compostura. ¿Sabes cuál es tu problema?, preguntó Fernando, aunque no esperó una respuesta. ¿Crees que con aparecer basta? ¿Crees que empujar una fregona te hace valiosa? Pero eres reemplazable, olvidada en cuanto sales por esa puerta. Los miembros de la junta observaban en silencio, algunos grabando con sus teléfonos, no para denunciar el abuso, sino para tener influencia, munición para sus propias guerras corporativas. Camila reconoció el baile,
Lo había estado observando durante 36 meses, aprendiendo los pasos, esperando a que cambiara la música. Los contratos que hay sobre la mesa, gesticuló Fernando dramáticamente, representan un acuerdo por más dinero del que toda tu estirpe verá jamás, y casi los contaminas con tu presencia. Los ojos de Camila se posaron en los papeles, no con confusión, sino con reconocimiento. La adquisición de Northbridge. Había visto las cifras reales en los documentos triturados que había reunido cuidadosamente después del trabajo. Las que contaban una historia diferente a la que veía la Junta. Las que revelaban que la cuenta personal de Fernando en las Islas Caimán crecería en 8 cifras, mientras que los accionistas lo perderían todo. Lo entiendo, señor Fernando, susurró bajando la cabeza con fingida vergüenza. No, no entiendes nada, espetó él. Esa es la cuestión. Ni siquiera sabes leer lo que estás limpiando. Probablemente no sabes contar más allá del 10 sin usar los dedos. La señora Chen carraspeó. Fernando, el equipo de Singapur está esperando nuestra llamada. Quizás deberíamos... Pueden esperar, espetó Fernando, para quien su juego de poder era más importante que los negocios internacionales. Estoy hablando de estándares, de excelencia, de por qué gente como ella siempre estará fregando suelos, mientras gente como nosotros toma las decisiones importantes. Volvió a su silla, con pasos deliberados y teatrales. ¿Sabes qué? Hoy me siento generoso. Dime, Camila, ese es tu nombre, ¿verdad? Nunca me acuerdo. ¿Puedes leer siquiera una palabra de estos contratos? Cogió una página y la extendió como si fuera un cebo. Los demás ejecutivos apartaron la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza ajena y alivio por no ser ellos los destinatarios del mal humor de Fernando. Camila se adelantó lentamente, con sus zapatos gastados silenciosos sobre la lujosa alfombra. Alargó la mano hacia el papel con unas manos que mostraban las cicatrices de los productos químicos agresivos, con las uñas cortas y limpias, a pesar del trabajo que debería haberlas destrozado. Sus ojos recorrieron la página, no con la confusión vacilante que Fernando esperaba, sino con algo más. Yo no, comenzó a decir, y luego se detuvo, desempeñando su papel a la perfección. Exactamente lo que pensaba. Fernando le arrebató el papel, satisfecho de haber demostrado su punto. Patético, ni siquiera puedes fingir que lo entiendes, pero Camila había visto suficiente. Cláusula 7, subsección 3. La transferencia ilegal de fondos de pensiones disfrazada de gastos operativos. El tipo de detalle que pasaría desapercibido para cualquiera que no lo buscara. El tipo de delito que requería una arrogancia especial para cometerlo a plena vista. Limpia mi oficina a continuación, ordenó Fernando, volviendo a centrar su atención en la pizarra. Y trata de no alterar nada que tu pequeño cerebro no pueda comprender. Ah, y Camila, ese aumento que pediste el mes pasado, denegado. Deberías estar agradecida de tener un trabajo. Mientras Camila salía de la habitación, arrastrando su carrito, oyó la voz de Fernando a través de la puerta. Ahora, señores y señoras, discutamos cómo vamos a manejar el problema del sindicato. Tengo algunas soluciones creativas que Nuestra Señora de la Limpieza nunca entendería. Las ruedas de su carrito chirriaban por el pasillo, un sonido rítmico que enmascaraba los rápidos latidos de su corazón. 3 años así, 3 años tragándose insultos como si fueran medicina, cada uno de ellos acercándola más a la cura. Pasó por delante de la oficina de Fernando, con la puerta entreabierta, la pantalla de su computadora visible desde el pasillo, todavía conectada, como siempre, porque confiaba en que nadie importante se atrevería a tocar sus cosas, y nadie sin importancia podría entenderlas de todos modos. Dentro de su carrito, escondido debajo de botellas de limpiador industrial, un pequeño dispositivo lo grababa todo. Cada conversación, cada confesión, cada delito cometido por hombres que se creían intocables. Los mismos hombres que la miraban como si fuera de cristal, que hablaban libremente de sus negocios más oscuros porque, sin duda, la mujer que fregaba sus pisos no podía comprender la complejidad de los delitos de cuello blanco. Pensó en su pequeño apartamento, donde, escondidos en una caja fuerte, detrás de un cuadro de segunda mano, yacían documentos que contaban una historia diferente sobre quién era realmente Camila. Credenciales que harían que el MBA de Fernando en Harvard pareciera un trofeo de participación.
logros obtenidos no a través de conexiones y privilegios, sino a través de una brillantez que no se anunciaba con trajes caros y arrogancia practicada. El ascensor se abrió y ella empujó su carrito hacia adentro. Cuando las puertas se cerraron, vio su reflejo en el acero pulido. Una mujer con un uniforme descolorido, invisible por diseño, que guardaba secretos que pronto derribarían un imperio construido sobre la suposición de que la clase servil no podía estar observando, escuchando, aprendiendo. Mañana, Fernando la humillaría de nuevo. La semana que viene, probablemente encontraría nuevas formas de recordarle su inutilidad. Pero se le acababa el tiempo, aunque él no lo supiera. Cada insulto era una prueba. Cada degradación era una documentación. Cada comentario de estúpida sirvienta era otro clavo en el ataúd que él mismo estaba construyendo. Una palabra cruel tras otra. El ascensor descendió, alejándola de la planta ejecutiva donde se tomaban decisiones millonarias por hombres que no podían ver la verdad que tenían delante, sosteniendo una fregona. Llevaba 3 años siendo invisible, pero Camila había aprendido que la invisibilidad era el mejor arma contra aquellos que necesitaban ser vistos. Al llegar a la planta baja, pasó por el mostrador de seguridad, donde Marcus, el guardia de noche, le dirigió su habitual saludo amable. Era uno de los pocos que la trataba como a un ser humano, que le preguntaba por su día y recordaba su nombre. Tampoco tenía ni idea de quién era ella en realidad, pero su decencia le había valido una protección que nunca sabría que necesitaba, cuando la torre de naipes finalmente se derrumbara. ¿Un día largo, Camila?, le preguntó. Lo de siempre, respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa que podía significar cualquier cosa. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban a través de la lluvia, que había comenzado a caer. En algún lugar de este laberinto de vidrio y concreto, los investigadores esperaban su señal. Los fiscales preparaban los casos basándose en su información. La justicia afilaba su espada con cada documento que ella sacaba de contrabando, cada grabación que entregaba, cada prueba que Fernando le entregaba en mano con su ciega arrogancia. Pero aún no. La trampa no estaba del todo lista para dispararse. Había más actores que desenmascarar, más delitos que documentar, y Fernando, en su infinita sabiduría, estaba a punto de facilitarle mucho. Porque la semana siguiente, según el calendario que ella había memorizado, él tenía planeado algo grande, algo que le obligaría a ser aún más descuidado, aún más convencido de su invencibilidad. Todo porque creía que la mujer que limpiaba su oficina era demasiado estúpida para leer. Llevaba 3 días lloviendo sin parar. Camila estaba de pie en la oficina de Fernando a las 5:47 de la mañana, con su reflejo fantasmal en los ventanales que daban a una ciudad sumergida en el gris. La oficina era un santuario del ego. Fotos de Fernando con políticos que ahora estaban en la cárcel, premios comprados en lugar de ganados y un escritorio que costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Trabajaba metódicamente, limpiando superficies que ya estaban limpias, con movimientos automáticos mientras sus ojos lo absorbían todo. El cajón cerrado con llave que él creía seguro. Ella había memorizado la combinación meses atrás al observar el reflejo de sus dedos en la pantalla de la computadora. La caja fuerte oculta detrás del cuadro abstracto sabía que contenía 2 juegos de libros, uno para las autoridades y otro para la realidad. El ascensor sonó en la distancia. Llegada temprana. Camila miró su reloj y frunció el ceño. Fernando nunca llegaba antes de las 8 los jueves. Se dirigió hacia su carrito, pero los pasos ya se acercaban, varios, urgentes. Tiene que hacerse hoy. La voz de Fernando rompió el silencio matutino, antes de que se reúna mañana el comité de auditoría. Camila se arrodilló detrás del escritorio, aparentemente limpiando los zócalos, haciéndose más pequeña, invisible. La puerta se abrió de golpe. Fernando entró con 2 hombres que ella nunca había visto antes. Trajes caros, pero de algún modo inadecuados, demasiado llamativos, demasiado nuevos, del tipo que llevan las personas que se han enriquecido rápidamente y de forma poco honrada. ¿Es sorda?, preguntó uno de ellos, señalando a Camila. Podría serlo, respondió Fernando riendo.
Es tonta como una piedra y el doble de torpe. No entiende nada de inglés más allá de limpia esto y vacía aquello. El hombre no parecía convencido. Quizá deberíamos. Camila, ladró Fernando. Café, 3 tazas. Solo. Ella se levantó lentamente, con la mirada baja, murmurando, sí, señor Fernando, con el acento imperfecto que había perfeccionado. Mientras se arrastraba hacia la puerta, oyó a Fernando decir, ¿lo ves? Apenas humana. Podríamos planear un asesinato delante de ella y seguiría fregando. Los hombres se rieron, relajándose. Camila se quedó justo fuera de la puerta, contando hasta 30, sabiendo que revisarían las ventanas y las esquinas para asegurarse de que estaban realmente solos. Luego se alejó con pasos fuertes, que resonaban en el pasillo, pero no fue a la cocina. En cambio, se metió en el armario de suministros de al lado, donde 3 años atrás había descubierto un conducto de ventilación que transmitía el sonido de la oficina de Fernando con perfecta claridad. $50 millones, decía uno de los visitantes, transferidos a través de 17 empresas ficticias. Para cuando llegue a su destino final, será imposible rastrearlo. ¿Y mi parte?, preguntó Fernando. El 15%, como acordamos. Pero hay un problema. Camila se acercó al conducto con su teléfono grabando todo. ¿Qué problema? La voz de Fernando tenía ahora un tono agudo, del tipo que precede a la violencia o al pánico. El senador Morrison se está arrepintiendo del contrato de construcción. Dice que hay demasiado escrutinio después del derrumbe del almacén el mes pasado. 27 trabajadores murieron en ese derrumbe, dijo Fernando, y por un momento Camila creyó oír remordimiento en su voz. Luego continuó, mala publicidad, pero sus familias firmaron los acuerdos. Hicimos que ese problema desapareciera. Morrison no cree que haya desaparecido. Quiere salir. Hubo una larga pausa. Camila podía oír los dedos de Fernando tamborileando sobre su escritorio. Un hálito nervioso que él no sabía que tenía. Entonces le recordaremos al buen senador el problema de cocaína de su hijo, el que le hemos estado suministrando. Es increíble lo flexibles que se vuelven las personas cuando la reputación de su familia está en juego. ¿Y si eso no funciona? Entonces usaremos las fotografías de su recaudación de fondos para la campaña, las que salen los menores. Fernando, el segundo visitante, habló por primera vez, con un acento que Camila no supo identificar. No nos dedicamos al chantaje, nos dedicamos al dinero. Mantén a Morrison a raya o busca otro senador, pero hazlo discretamente. La adquisición de Northbridge ha atraído la atención de las personas equivocadas. ¿Qué tipo de atención? El tipo que lleva placa. Alguien ha estado pasando información a los federales. Tenemos un topo. El corazón de Camila latía con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo la respiración estable, en silencio. Imposible, dijo Fernando. He tenido cuidado. Solo mi círculo más cercano sabe de. Tu círculo más cercano incluye a 50 personas de 7 departamentos. Cualquiera de ellos podría haberse pasado al otro bando, o haber sido traicionado. Entonces tenemos que limpiar la casa, despedir a todos los que... ¿Y provocar una docena de demandas por despido improcedente? ¿Atraer más atención? No. Tenemos que ser quirúrgicos en esto. Encontrar a la rata y dar ejemplo con ella. Camila oyó cómo se movían las sillas. La reunión terminaba. Salió del armario y estaba a medio camino de la cocina cuando se abrió la puerta del despacho de Fernando. ¡Tú!, gritó Fernando. ¿Dónde está el café? Ella se dio la vuelta, fingiendo estar confundida. Lo siento, señor Fernando. La máquina está rota. ¿Lo arreglo? Él se abalanzó sobre ella con el rostro enrojecido. 3 años y todavía no sabes hacer tareas sencillas. La agarró del brazo, clavándole los dedos con tanta fuerza que le dejó un moretón. ¿Qué estabas haciendo? ¿Robando en la cocina? ¿Revisando las pertenencias de la gente? Los dos visitantes observaban desde la puerta, con mirada fría y calculadora. No, señor Fernando, gimió Camila, dejando que se le llenaran los ojos de lágrimas. Solo intentaba. Él la empujó contra la pared. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Estás despedida. ¡Fuera! Por favor, señor Fernando, necesito este trabajo. No me importa si tienes 20 hijos que se mueren de hambre. No sirves para nada.
Nunca lo has hecho. Se volvió hacia los visitantes. ¿Ven con lo que tengo que lidiar? Ni siquiera puedo confiar en el personal de limpieza para hacer café. Uno de los visitantes dio un paso adelante. En realidad, Fernando, quédatela. Fernando parpadeó. ¿Qué? Si la despides ahora, la gente hará preguntas. El momento sería sospechoso. Déjala unas semanas más. Luego busca una razón, una buena razón, algo que no llame la atención. Fernando entrecerró los ojos mientras miraba a Camila, que hacía todo lo posible por parecer aterrorizada y confundida. Está bien, pero estás en periodo de prueba, ¿entendido? Un error más y te despido. Sí, señor Fernando, gracias, lo haré mejor. Se alejó corriendo, con los hombros encorvados, la imagen perfecta de una mujer destrozada, agradecida por las migajas de misericordia. A sus espaldas oyó a Fernando decir: «Es demasiado patética para hacerla topo. Probablemente ni siquiera sabe lo que significa esa palabra». En la cocina, Camila finalmente se permitió respirar. Le temblaban las manos mientras preparaba el café, no por miedo, sino por rabia. 27 trabajadores muertos, familias sobornadas, el hijo de un senador convertido en adicto para poder chantajearlo. Y estos hombres lo discutían como si fuera el tiempo, como si fueran números en una hoja de cálculo. Llevó el café 5 minutos más tarde, con la mirada baja y las manos firmes. Los visitantes se habían ido, pero Fernando seguía allí, de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. «No me importa lo que diga el inspector de seguridad. Sácale dinero o sustitúyelo. Ese edificio se construirá según lo previsto o lo perderemos todo. Sí, sé que hay problemas estructurales. ¿Y qué si se construye sobre terreno inestable? Eso no es problema nuestro una vez vendido». Camila limpió a su alrededor, invisible de nuevo, mientras él esbozaba planes que acabarían matando a más gente, destruyendo más familias, todo por porcentajes y márgenes de beneficio. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, mirándola de vez en cuando con la misma atención que prestaba a los muebles. «Escucha, Morrison tiene que entender su posición. Envíale las fotos, solo una. Hazle saber que tenemos más. No lo amenaces explícitamente. Deja que saque sus propias conclusiones. Bien, y aumenta los envíos a su hijo. Asegúrate de que dependa adecuadamente de ti». La mañana avanzaba. Llegaron otros ejecutivos, cada uno de los cuales saludó a Fernando con la cordialidad calculada de quienes le temían. Camila se movía por las oficinas como un fantasma, vaciando papeleras que contenían más pruebas de las que Fernando jamás hubiera imaginado. En la oficina de la señora Chen, encontró correos electrónicos impresos en los que se hablaba de las cuentas en el extranjero. En la del señor Klein, una memoria USB dejada descuidadamente sobre el escritorio que contenía hojas de cálculo con detalles de todas las transacciones ilegales de los últimos 5 años. Estas personas confiaban más en su arrogancia que en el cifrado. A la hora del almuerzo, Camila comió su sándwich en la sala de descanso del sótano, rodeada de otras personas invisibles, los guardias de seguridad, los trabajadores de la sala de correo, el personal de mantenimiento. Hablaban de sus familias, de sus dificultades, de sus sueños aplazados por el costo de la vida en una ciudad donde personas como Fernando habían convertido la vivienda en una mercancía. «¿Te has enterado?», dijo Marcus, el guardia de seguridad. «Nos van a recortar las prestaciones sanitarias. Dicen que la empresa necesita reestructurarse para ser más eficiente». Mientras Fernando acaba de comprarse su cuarto yate, añadió con amargura otro guardia. Camila escuchaba, memorizando nombres e historias. Estas eran las personas que necesitarían protección cuando el imperio cayera. Las que serían culpadas, convertidas en chivos expiatorios y sacrificadas por los ejecutivos que alegarían ignorancia. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que aparecería como spam para cualquiera que lo revisara. «Se requiere actualización de estado». Ella respondió con cuidado. «El paquete está casi completo. Necesito 2 semanas más como máximo». La respuesta fue inmediata. «Acelera. Los altos mandos se están impacientando». Borró los mensajes y volvió al trabajo. Esa tarde, le asignaron la limpieza de la sala de juntas, donde se celebraba una reunión especial. A través de las puertas de cristal, podía ver a Fernando haciendo una presentación ante una sala llena de inversionistas,
con su encanto a tope, vendiéndoles un proyecto que ella sabía que nunca se materializaría. El desarrollo Riverside revolucionará la vida urbana, proclamó, pasando las diapositivas de unas representaciones arquitectónicas que eran hermosas mentiras. Viviendas asequibles que no renuncian al lujo. Camila sabía la verdad. El terreno estaba contaminado y los costos de limpieza se habían subestimado deliberadamente. Las unidades asequibles tendrían un precio inalcanzable en menos de un año. Los inversionistas que asintieron con la cabeza perderían millones, mientras que Fernando ya había estructurado el acuerdo para proteger sus activos personales. Mientras limpiaba las ventanas fuera de la sala de juntas, llamó la atención de Fernando. Este se detuvo a mitad de la frase con el rostro contraído por la irritación. Entonces hizo algo que sellaría su destino. Abrió la puerta. Señoras y señores, les pido disculpas por la interrupción. Nuestro personal de limpieza parece haber olvidado que las reuniones importantes tienen prioridad sobre las ventanas. Los inversionistas se rieron cortésmente. Camila, aquí presente, continuó Fernando, señalándola como si fuera una pieza de exposición, es un ejemplo perfecto del tipo de trabajador al que ayudará Riverside Development. ¿No es así? Te encantaría vivir en uno de estos hermosos apartamentos, ¿verdad? Ella asintió, siguiéndole el juego. Sí, señor Fernando, son muy bonitos. Por supuesto, nunca podría permitírselo. Se rió, y los inversionistas se unieron a él, incómodos pero cómplices. Pero eso es lo que hace que este proyecto sea tan valioso. Estamos creando aspiraciones, no solo viviendas. Le cerró la puerta en las narices, pero no antes de que ella echara un vistazo a los documentos que había sobre la mesa. Los contratos reales, no los que veían los inversionistas. Los que revelaban el juego de trileros, el engaño, la elaborada estafa que dejaría los fondos de pensiones agotados y las jubilaciones destruidas. Esa noche, cuando las oficinas se vaciaron, Camila trabajó hasta tarde. Tenía autorización. El propio Fernando había firmado la aprobación de las horas extras, sin molestarse en leer lo que firmaba, porque seguramente el papeleo de la señora de la limpieza no merecía su atención. Entró en su oficina con su llave maestra a las 9 de la noche. La computadora estaba apagada, pero no la necesitaba. El verdadero tesoro estaba en la basura, los borradores de documentos que él había desechado, pensando que serían incinerados. La memoria USB escondida detrás de su foto familiar, que contenía sus comunicaciones personales. El teléfono desechable en el cajón de su escritorio que utilizaba para sus llamadas más delicadas. Lo fotografió todo, con manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba documentando. Asesinato, fraude, tráfico. El alcance era mayor de lo que incluso sus superiores habían imaginado. Un ruido en el pasillo la hizo quedarse paralizada. Pasos, desiguales, acompañados de murmullos. Reconoció la voz. El señor Klein, borracho otra vez, probablemente volviendo a buscar las llaves de su coche. Rápidamente volvió a colocar todo en su sitio. Cogió sus productos de limpieza y se colocó junto a la estantería cuando se abrió la puerta. Oh, Klein trastabilló hacia atrás. ¿Camila? ¿Todavía aquí? Sí, señor. El señor Fernando pidió una limpieza a fondo esta noche. Klein se rió. Un sonido amargo. Por supuesto que lo hizo. Ese hombre nunca para, ¿verdad? Siempre tramando algo. Siempre. Se calló mirándola con ojos desenfocados. Sabes, haces bien en mantenerte callada cuando estás con él. Los que hablan no duran mucho. Limpio, señor Klein. Claro, solo limpias. Se acercó y ella pudo oler el whisky. Pero ves cosas, ¿verdad? Ves cómo opera. Las amenazas, el chantaje, Se detuvo, con un instinto de supervivencia que se activó incluso a pesar del alcohol. Olvida lo que he dicho. No lo entiendo, señor Klein. Mi inglés no es muy bueno. Él se rió de nuevo, esta vez con más tristeza. No, claro que no. Tu inglés no es bueno. Eso es lo que te mantiene a salvo. Se tambaleó hacia la puerta y luego se volvió. Un consejo, Camila. Cuando este lugar se queme, y lo hará, los lugares como este siempre lo hacen. Asegúrate de no estar dentro del edificio.
Después de que él se fuera, Camila permaneció de pie en la oscuridad durante un largo rato. Klein lo sabía. Probablemente los demás lo sospechaban, pero todos estaban atrapados a su manera, atrapados en la red de destrucción mutua asegurada de Fernando. Se mantuvieron en silencio porque hablar significaba admitir su propia complicidad. Terminó su trabajo y salió del edificio a las 11 de la noche. En el estacionamiento se dio cuenta de que un coche la seguía. Un sedán negro con matrículas gubernamentales mal disimuladas. Sus jefes estaban poniendo nerviosos, presionándola para que obtuviera resultados. No entendían que los peces más gordos requerían la mayor paciencia. En casa, subió las grabaciones del día a un servidor seguro. Su pequeño apartamento era escaso, deliberadamente anovino. Los vecinos la conocían como la mujer tranquila que trabajaba hasta tarde, que se mantenía al margen, a la que a veces se podía oír practicando inglés con aplicaciones de aprendizaje de idiomas. No tenían ni idea de que hablaba 5 idiomas con fluidez, que los certificados escondidos en su caja fuerte incluían títulos avanzados en contabilidad forense y justicia penal. Sonó su teléfono. El oficial, el registrado a nombre de Camila, la señora de la limpieza. «Hola, Camila». Era la voz de Fernando y se le heló la sangre. «Necesito que vengas mañana temprano, a las 4 de la mañana. Hay un proyecto especial que necesito que se lleve a cabo». «Sí, señor Fernando». «¿Y Camila? Ven sola. No se lo digas a nadie. Es un asunto delicado». «Lo entiendo. Dudo que lo entiendas, pero harás lo que se te diga. Eso es lo único que importa». Colgó. Camila se quedó mirando el teléfono, con la mente a 1000 por hora. ¿La habían descubierto? ¿Era este el ejemplo que habían mencionado los visitantes? ¿O estaba Fernando planeando algo tan ilegal que necesitaba limpiarlo antes de que llegara el personal habitual? Tomó una decisión. Mañana llevaría el micrófono oculto que podía transmitir en tiempo real. Si Fernando planeaba hacerla desaparecer, al menos habría pruebas. Y si estaba a punto de cometer su mayor delito hasta la fecha, ella estaría allí para documentarlo. Por fin había dejado de llover. Pero al mirar por la ventana las luces de la ciudad, Camila sintió que la tormenta no había hecho más que empezar. Mañana todo cambiaría. Lo notaba en la tensión eléctrica que precedía a la justicia, en la forma en que el universo se alineaba cuando la arrogancia de alguien finalmente superaba su cautela. Fernando pensaba que estaba convocando a su sirviente para una última limpieza. No tenía ni idea de que estaba invitando a su verdugo a documentar su último crimen. Pero antes de continuar con la historia, deja un comentario diciéndome desde dónde le estás escuchando. Me encantaría saberlo. El edificio a las 4 de la madrugada era una tumba de cristal y acero. Los pasos de Camila resonaban en el vestíbulo vacío, mientras Marcus, que trabajaba un turno doble, le abría la puerta sin apenas mirarla. El cable pegado a sus costillas se sentía como un latido contra su piel, transmitiendo cada sonido a una camioneta estacionada a 3 cuadras de distancia, donde los agentes federales esperaban, listos para actuar a su señal. El ascensor subía en la oscuridad. Cada piso un testimonio silencioso de los crímenes cometidos a la luz del día. Cuando se abrieron las puertas en la planta ejecutiva, se encontró a Fernando de pie en el pasillo, todavía con la ropa del día anterior, con su cabello, normalmente perfecto, despeinado. «Llegas tarde», le dijo, aunque en realidad ella había llegado 5 minutos antes. «Lo siento, señor Fernando». Él la agarró del brazo y la llevó hacia su oficina. «Tenemos un problema, un gran problema, y tú vas a ayudarme a resolverlo». Dentro, su oficina era un caos. Había papeles por todas partes, pantallas de computadora que mostraban múltiples cuentas bancarias, una maleta a medio hacer en el sofá. Fernando cerró la puerta con llave, y por primera vez en 3 años, Camila sintió un miedo genuino. «Alguien me ha estado robando», dijo, paseándose como un animal enjaulado. «Información, documentos. Alguien en este edificio es una rata». «No lo entiendo, señor Fernando». Se volvió hacia ella con los ojos desorbitados. «Claro que no lo entiendes, pero vas a ayudar de todos modos». Sacó una pistola del cajón de su escritorio y Camila instintivamente llevó la mano a las costillas, donde tenía escondido el botón de pánico. «¿Ves esto?». Agitó la pistola sin apuntarla hacia ella,
pero con una amenaza implícita. Esto es lo que les pasa a los soplones en mi organización. Pero primero necesito saber quién es. Se acercó a su computadora y empezó a teclear frenéticamente. Todas las personas con acceso a esta planta son sospechosas, excepto tú. Se rió, con una risa aguda e inestable. Eres demasiado estúpida para hacerla topo. Ni siquiera sabes leer las pruebas que robarías. Camila permaneció en silencio, observándolo mientras se desmoronaba. Pero tú ves cosas, continuó. Eres invisible. La gente se olvida de que estás ahí. Así que dime, Camila, ¿has visto a alguien haciendo algo sospechoso? ¿Alguien quedándose hasta tarde cuando no debería? ¿Revisando archivos? El señor Klein, dijo en voz baja, volvió anoche, borracho. Los ojos de Fernando se iluminaron. Klein, por supuesto, ese borracho débil y patético, nunca tuvo estómago para lo que hacemos aquí. Agarró su teléfono y marcó rápidamente. Necesito un equipo de limpieza. Sí, ahora mismo. El problema Klein. La mente de Camila se aceleró. Acababa de firmar la sentencia de muerte de Klein para mantener su tapadera. Pero antes de que pudiera pensar en una forma de advertirle, Fernando se volvió hacia ella. Necesito que hagas algo por mí, dijo. En el sótano hay un horno. En realidad es un incinerador industrial. Necesito que queme todo lo que hay en esta habitación. Todos los documentos, todos los discos duros, todo. Pero, señor Fernando, eso llevará horas. Sí, por eso debe empezar ahora mismo. Se dirigió a su caja fuerte e introdujo la combinación que Camila había memorizado meses atrás. Pero primero, necesito mostrarle algo, para asegurarme de que entiendes la importancia del silencio absoluto. Sacó una carpeta llena de fotografías. ¿Sabes qué son? Camila negó con la cabeza, manteniendo su fachada incluso cuando reconoció las imágenes. Escenas de crímenes, cadáveres, personas que se habían cruzado en el camino de Fernando y habían pagado el precio más alto. Esto es lo que les pasa a las personas que me traicionan. Míralas. Le mostró las fotos. Este era mi director financiero. Descubrí que estaba robando. Este otro, un periodista que se volvió demasiado curioso. Y esta, levantó la foto de una mujer joven. Era agente federal. Pensó que podía infiltrarse en mi organización. Encontramos el micrófono que llevaba. Al final, a Camila se le heló la sangre, pero mantuvo una expresión inexpresiva, confundida. Sé que no entiendes los detalles, continuó Fernando, pero entiendes la muerte, ¿verdad? ¿Entiendes lo que pasará si alguna vez hablas de lo que has visto aquí? Sí, señor Fernando, lo entiendo. Bien, ahora empieza a quemarlo todo. Y Camila, si alguien pregunta, nunca me has visto esta noche. He estado en Singapur durante 3 días. Los registros de mi jet lo confirmarán. Empezó a marcharse, pero se detuvo en la puerta. En realidad, espera, hay una cosa más. Volvió a su escritorio y sacó un contrato. Necesito que firmes esto. Es una confesión. Vendiendo nuestros secretos a la competencia. Pero señor Fernando, yo no... Sé que no lo has hecho, pero necesito un seguro. Fírmalo y me aseguraré de que estés protegida cuando todo esto salga a la luz. Si te niegas, tocó la pistola que llevaba en la cintura. Camila tomó el bolígrafo con mano temblorosa, pero en lugar de firmar con su nombre falso, se enderezó y cambió por completo su postura. La asustada y encorvada señora de la limpieza desapareció, sustituida por alguien a quien Fernando nunca había visto antes. En realidad, Fernando, dijo con voz clara y sin acento, creo que primero deberías leer esto. Sacó una carpeta de su carrito de limpieza. Fernando palideció cuando ella la abrió, revelando copias de todos los delitos que había cometido, todas las personas que había matado, todos los dólares que había robado. ¿Qué? ¿Quién eres? Agente especial Camila Rodríguez, Oficina Federal de Investigaciones, División de Delitos Financieros. Sacó su placa, cuyo escudo dorado reflejaba la luz de la mañana, anteriormente adscrita al Grupo de Trabajo Conjunto sobre Crimen Organizado y Corrupción. Fernando fue a buscar su arma, pero Camila fue más rápida. Yo no lo haría. Toda esta conversación se está transmitiendo a un equipo táctico que se encuentra abajo. Ya están en el edificio. Como si fuera una señal, el sonido lejano de los timbres del ascensor resonó en el piso. Varios ascensores, todos subiendo. Mientes, balbuceó Fernando. No puedes. Solo eres una señora de la limpieza.
Apenas hablas inglés. 3 años, dijo Camila, poniéndose completamente erguida por primera vez en presencia de Fernando. 3 años, escuchándote degradarme, humillarme, tratarme como si fuera menos que humana. ¿Sabes qué fue lo más difícil? No fueron los insultos, no fueron las jornadas de 12 horas fregando tus pisos. Fue verte destruir vidas mientras yo tenía que esperar, reunir pruebas suficientes para acabar no solo contigo, sino con toda tu red. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Los agentes federales irrumpieron en la sala con las armas desenfundadas. La caja fuerte está abierta, les dijo Camila. Está armado, tiene un arma en la cintura. Desarmaron a Fernando antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Mientras lo esposaban, Camila siguió hablando con voz tranquila y profesional. El asesinato de Thomas Chen, registrado el 15 de marzo. El soborno al senador Morrison, documentado en 17 transacciones distintas. El fraude de Riverside Development. 40 millones de dólares de fondos de inversores desviados a cuentas en paraísos fiscales. El derrumbe de la obra. Usted sabía de los defectos estructurales 3 meses antes de que murieran esos trabajadores. No puedes probar nada de esto, gruñó Fernando, recuperando parte de su arrogancia. Es tu palabra contra la mía. Camila sonrió por primera vez en su presencia. ¿Mi palabra? No, Fernando, tu palabra. Sacó un pequeño dispositivo de su carrito. Cada conversación, cada confesión, cada vez que pensabas que estabas hablando por encima de la cabeza de una estúpida sirvienta que no sabía leer. 3 años de pruebas, todas admisibles, todas grabadas con las órdenes judiciales correspondientes. La orden era para vigilar a una señora de la limpieza llamada Camila Martínez. Esa soy yo, Camila María Rodríguez Martínez. He estado usando mi nombre real todo este tiempo. Simplemente nunca te molestaste en comprobar toda mi documentación. Demasiado insignificante para ti, ¿verdad? Las piernas de Fernando se doblaron. Los agentes tuvieron que sostenerlo. Lo mejor, Camila se acercó a él. Tengo un doctorado en contabilidad forense por Princeton. Me gradué summa cum laude en Derecho por Harvard. Exfiscal del Distrito Sur. He escrito libros de texto sobre investigación de delitos financieros. Libros de texto que probablemente se encuentran en la biblioteca jurídica de su empresa. Se inclinó hacia él, lo suficiente como para que solo Fernando pudiera oírla. Cada vez que me llamabas estúpida, cada vez que decías que no sabía leer, yo te estaba leyendo a ti, tus señales, tus patrones, tus debilidades. Pensabas que mi silencio era ignorancia, era paciencia. Los agentes comenzaron a arrastrar a Fernando hacia la puerta, pero él se giró para mirarla. Klein, tú le tendiste una trampa a Klein. El señor Klein llegó a un acuerdo hace 6 meses, le informó Camila. Sus divagaciones de borracho de anoche me estaba advirtiendo de que usted empezaba a sospechar. Nos ha estado ayudando, proporcionándonos información. Su familia está en el programa de protección de testigos en este mismo momento. Los visitantes de ayer eran agentes encubiertos. Necesitábamos que confirmaras el chantaje a Morrison en una grabación. Lo hiciste de maravilla. El rostro de Fernando pasó por diferentes expresiones: rabia, incredulidad y finalmente una especie de comprensión rota. 3 años. Te hiciste el tonto durante 3 años. No me hice el tonto, Fernando. Me hice invisible. Hay una diferencia. Tú me hiciste invisible con tu desprecio, tu arrogancia, tu absoluta certeza de que alguien que limpiaba tu baño nunca podría ser tu igual, y mucho menos tu superior. Mientras lo arrastraban lejos de ella, Fernando hizo un último intento desesperado. Lo que sea que te estén pagando, te daré el triple. 10 millones, en efectivo, sin rastro. Camila negó con la cabeza. Aún no lo entiendes. Esto nunca ha sido por dinero. Ha sido por justicia. Por esos 27 trabajadores. Por el hijo de Morrison, al que convertiste en adicto a la cocaína. Por cada pequeña empresa que arruinaste. Cada pensión que robaste. Cada vida que destruiste mientras te autoproclamabas un éxito. Las puertas del ascensor se cerraron con las amenazas gritadas de Fernando, cuya voz resonó en el hueco hasta que volvió el silencio. El agente especial a cargo Williams entró en la oficina y observó la escena. Excelente trabajo, Rodríguez. 3 años encubierta. No puedo imaginar cómo habrá sido. Era necesario, dijo Camila simplemente. Fernando no era solo un criminal.
Era un depredador que se aprovechaba de las debilidades percibidas de las personas. La única forma de atraparlo era convertirme en lo que él consideraba débil. El director quiere felicitarte personalmente. Este caso sentará precedente. El fiscal general lo califica como el caso de corrupción corporativa más completo de la década. Camila asintió, pero su atención se centraba en el amanecer que comenzaba a teñir de oro la ciudad a través de las ventanas de Fernando. ¿Qué pasa con los demás? ¿Los miembros de la junta directiva? ¿Los inversionistas que lo sabían? Hay 43 detenciones programadas para esta mañana. Tus pruebas eran exhaustivas. Tenemos suficiente para procesar a todos los implicados. Y los empleados de la empresa, los de verdad, no los delincuentes, están protegidos. Las disposiciones sobre denunciantes en las que insististe garantizarán que conserven sus puestos de trabajo bajo la nueva dirección. Sus pensiones se restablecerán con los activos incautados a Fernando. Camila finalmente se permitió sentarse en la silla de Fernando, con el cuero suave bajo sus dedos. 3 años de estar de pie en esta oficina, siendo invisible, sin ser nada. Ahora, sentada allí mientras los agentes federales catalogaban las pruebas que ella había ayudado a reunir, sintió el peso de todo ello. «Hay algo más», dijo Williams, sacando un sobre. «Esto ha llegado para usted por canales oficiales». Dentro había una sola hoja de papel, con el membrete de Fernando. Su solicitud de aumento de sueldo del mes pasado, la que él había denegado tan cruelmente. Alguien la había sellado, aprobada. Debajo, con la letra de Klein, con el agradecimiento de todas las personas invisibles, Klein. Camila se rió de verdad por primera vez en 3 años. 6 meses después, en el juicio de Fernando, Camila subió al estrado. Llevaba un traje sencillo, pero elegante. Sus credenciales quedaron registradas y su verdadera identidad finalmente se hizo pública. Fernando, vestido con el uniforme naranja de la prisión, la observaba con ojos que habían perdido toda su arrogancia. «Agente Rodríguez», comenzó el fiscal, «¿puede explicar al tribunal cómo mantuvo su tapadera durante 3 años?» «Fue sencillo», respondió Camila, mirando directamente a Fernando. «Le dejé ver lo que esperaba ver. Una mujer pobre y sin estudios que no podía suponer ninguna amenaza para él. Sus prejuicios eran mi camuflaje. Su desprecio era mi protección. Cada vez que insultaba mi inteligencia, revelaba su propia ignorancia. Y la frase que repetía constantemente sobre su alfabetización, «Su estúpida sirvienta ni siquiera sabe leer», citó Camila. Lo dijo 47 veces en 3 años, las conté. Cada vez lo decía mientras yo documentaba las pruebas que finalmente lo condenarían. No se me escapó la ironía. La sala se llenó de murmullos. El juez pidió orden. «Una última pregunta, agente Rodríguez. ¿Hubo algún momento en el que quisiste revelar tu identidad para detener la humillación?» Camila consideró la pregunta. «Todos los días». Pero entonces pensaba en sus víctimas, las familias que lo perdieron todo, los trabajadores que murieron. Mi incomodidad no era nada comparada con su sufrimiento, y sabía que cada insulto, cada degradación, solo contribuía a la pena de prisión que él mismo se estaba construyendo. Bajó del estrado de los testigos y pasó junto a Fernando por última vez. Él extendió la mano como para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Que lo sentía, que se había equivocado, que había confundido la brillantez con la estupidez porque venía en un paquete que le habían enseñado a descartar. Fuera del juzgado, los periodistas rodearon a Camila. «Agente Rodríguez, ¿qué va a hacer ahora?» «Volver al trabajo», respondió simplemente. «Hay otros Fernandos por ahí, otras torres construidas sobre el ego y el crimen. Y todos necesitan a alguien que limpie sus desastres. ¿Volverá a trabajar de incógnito?» Camila sonrió, con la misma expresión enigmática que había tenido durante 3 años mientras empujaba una mopa. «Si te lo dijera, no sería encubierta, ¿verdad?» Mientras se alejaba, su teléfono vibró con una nueva misión. Otra corporación, otro ejecutivo que se creía intocable, otro desastre que limpiar. Pensó en Fernando, que pasaría los próximos 40 años en prisión, tiempo más que suficiente para practicar su lectura.
El titular del periódico del día siguiente diría: una mujer estúpida que no sabía leer envía al director ejecutivo a la cárcel de por vida. Pero Camila no lo vería. Ya sería otra persona. Estaría en otro lugar, invisible de nuevo, paciente de nuevo, esperando al próximo tonto arrogante que le dijera que era demasiado estúpida para entender lo que veía. Nunca aprendían. Eso era lo que los hacía tan fáciles de atrapar. El orgullo precede a la caída, y el desprecio ciega a los orgullosos ante la verdad que tienen delante. Sosteniendo una fregona, sacando la basura y anotando cada palabra que dicen. La empresa de Fernando fue liquidada y sus activos distribuidos entre las víctimas. El edificio en el que Camila había limpiado durante 3 años se convirtió en viviendas asequibles, viviendas realmente asequibles. No la mentira que Fernando había estado vendiendo. Lo llamaron Centro Rodríguez, aunque pocos entendieron la referencia al agente federal que había derribado un imperio con paciencia, brillantez y un cubo y una fregona. Y en algún lugar de una prisión federal, Fernando estaba sentado en su celda, aprendiendo por fin a leer lo que había estado escrito en la pared todo el tiempo, escrito por una mujer a la que él había llamado demasiado estúpida para entenderlo. La ironía era perfecta. Se había hecho justicia, y Camila Rodríguez ya había desaparecido en su siguiente papel, invisible de nuevo, esperando de nuevo, demostrando una vez más que la persona más peligrosa en cualquier lugar es aquella a la que no te molestas en ver. ¿Qué te ha parecido esta historia? Suscríbete para leer más.